Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, al doctor Boris de León. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, y a toda la teleaudiencia un gran saludo y estamos aquí para servir al país. Fíjese, con un líder empresarial joven como usted es importante ver la agenda nacional e internacional a propósito de la crisis de Medio Oriente. El gobierno ha tratado de hacer una ronda de conversaciones con distintos sectores para tocar los temas y buscar alternativas para paliar los efectos que pueda ocasionar este acontecimiento que cada día se torna más volátil por las reacciones tanto de Estados Unidos como de Irán, por ejemplo, con el estrecho de Hormuz, que mueve el 20% del petróleo mundial. Cuando se ve o se palpa, se percibe que puede estar despejado ese camino para el flujo del petróleo, llega un momento en que todo se tranca. Entonces el gobierno ha tratado de convocar a los distintos sectores para buscar alternativas que pueda mitigar los efectos ocasionados en el mercado internacional. ¿Qué opina la ANGE acerca de este panorama? Bueno, muy bien. Lo cierto es que el gobierno está enfrentando retos importantes que son derivados de estos eventos externos que naturalmente requieren ejercicios como el que se ha planteado, ejercicios de consenso con el sector privado, porque una buena gobernanza no se puede lograr sin escuchar a los distintos sectores sociales, sobre todo en un contexto de incertidumbre, porque evidentemente que esto no estaba en los planes para este 2026, sino que ha sido una situación que ha tenido que ser enfrentada y el gobierno ha dado pasos de avance en el sentido de que ha impulsado un plan inicial para contener los efectos de esta crisis internacional y ha estado convocando a distintos sectores sociales y empresariales a los fines de también escuchar sus posiciones y tratar de tomar en cuenta las sugerencias que puedan surgir. Desde parte de ANGE, nosotros hemos sido enfáticos en que las medidas que ya se han adoptado, si bien van por el camino de garantizar la estabilidad de los precios y de alguna manera evitar que se genere una situación de escepticismo, desconfianza o pesimismo en la población, tienen que ser acompañadas de otras medidas, medidas que puedan generar incentivos para más inversión y más creación de empleo, más productividad en el sector privado. Nosotros confiamos en que el gobierno debe trabajar en paralelo para avanzar las reformas estructurales pendientes que tiene el país, el pacto eléctrico, el pacto fiscal, la aprobación del Código de Trabajo moderno. Son disposiciones, son normativas, son alianzas que tienen que ver con un fundamento muy práctico, la competitividad de la economía dominicana. Nosotros ya tenemos muchas informaciones, estadísticas, diagnósticos de cómo está la economía. Sabemos cuál es el impacto de la informalidad. Sabemos que necesariamente hay que aumentar la base tributaria antes de abocarnos a una reforma fiscal que aumente tasas. Pero, ¿cuáles son esos incentivos? Bueno, nosotros desde ANGE hemos ya identificado algunos que pueden irse impulsando sin necesidad de hacer una reforma fiscal. Y para poner un ejemplo, nosotros hemos sido vocales tratando de impulsar el reconocimiento de la situación o de la distorsión que existe en el ámbito de la regulación de las MIPYMES. El fomento de las MIPYMES en el país tiene una ley de fomento de MIPYMES que establece una clasificación de cuáles son las micro, cuáles son las pequeñas y cuáles son las medianas. Sin embargo, el régimen simplificado de tributación, que es el régimen que está dado precisamente para facilitar el acceso al sistema tributario de los pequeños empresarios, no es compatible con la clasificación oficial de las MIPYMES. ¿Y por qué no es compatible? Porque los umbrales que tiene el régimen simplificado de tributación son mucho menores
que los umbrales previstos en la clasificación oficial de las MIPYMES. Y yo le pongo un ejemplo. Una persona que se acoja al régimen simplificado de tributación y que genere más de 12 millones de pesos, si es por la modalidad de ingresos, tiene que ser excluida del régimen y deja de beneficiarse de las ventajas de un régimen que libera del anticipo a las unidades productivas. Pero, en cambio, una pequeña empresa, según la clasificación oficial de MIPYMES, que es indexada cada año por el Ministerio de Industria y Comercio, puede tener una facturación de 80 millones de pesos y sigue considerándose como pequeña empresa. Una mediana empresa puede facturar hasta más de 300 millones de pesos y sigue considerándose una mediana empresa, es decir, sigue estando en el régimen que el gobierno está llamado a promover. En cambio, tenemos entonces una distorsión de 20, 30, 40, 50, 200 millones de pesos en lo que es la previsión que establece el régimen simplificado de tributación versus la previsión de la ley de fomento de MIPYMES. En el caso, por ejemplo, de la presión internacional producto del ambiente geopolítico que hay, ¿qué alternativa interna, aparte de ayudar a mitigar, por ejemplo, la fluctuación del petróleo en el mercado internacional, debe adoptar el gobierno? Mira, el gobierno, nosotros hemos reconocido que el gobierno ha dado significativos avances en lo que es la diversificación de la matriz energética. Y pensamos que por ahí es que irá el futuro del desarrollo del sistema energético del país, aumentando la producción hidroeléctrica, aumentando la producción de renovables en general. Pero también el gobierno tiene que dar facilidades para la implementación de las baterías, que necesitan algunas de las renovables para poder almacenar la energía que se produce y poder competir en mejores condiciones con el régimen, digamos, las plantas que utilizan los combustibles fósiles en el sistema interconectado de energía. Eso es un aspecto bastante técnico, pero es un aspecto pendiente. El trabajo tiene que seguirse realizando, porque estos embates internacionales son totalmente imprevistos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que hay plantas que están en proceso de construcción, pero todavía no han entrado. Están próximas a entrar en cuanto a la generación. Pero los retos relativos a la eficiencia del sistema energético son retos que esta crisis lo que hacen es que potencia su urgencia, potencia la importancia de que se lleven a cabo mejoras sustanciales en la eficiencia, por ejemplo, de las empresas distribuidoras de electricidad. Estos problemas que nosotros tenemos en el sector energético son problemas de antaño. Lo que pasa es que ahora se agravan por la incertidumbre, por el alza del petróleo. Nosotros, como país que no es productor, tendremos necesariamente que seguir invirtiendo en generación renovable, seguir invirtiendo en redes y seguir invirtiendo en eficientización de las labores de distribución. Independientemente de lo que refleje el panorama internacional, la economía dominicana sigue en un empuje, en un crecimiento, y se habla de más de un 5% del crecimiento de la economía. ¿Cómo ve usted la perspectiva en un ambiente como este? Bueno, justamente la proyección de crecimiento pues ha ido ajustándose. Ahora marzo ha sido un buen mes, que justamente esa es la estadística relativa a marzo, el 5%, y pienso que esto es una demostración de la resiliencia de la economía dominicana. El sector privado sigue confiando en la economía dominicana, sigue invirtiendo, y lo que estamos haciendo es abogar por señales más claras, reglas más concretas y reglas también, iniciativas también, que tengan una visión de más largo plazo. Por eso nosotros pensamos que es un trabajo paralelo. Por un lado, apoyar algunas de las iniciativas del gobierno que están siendo implementadas ya hoy día para mitigar el alza de los precios, pero también empujar al gobierno a que se siente en la mesa del diálogo, no solamente a tomar medidas de reacción, sino medidas propositivas pensando en el futuro a largo plazo. ¿Cómo ve el tema de las pequeñas y medianas empresas en un ambiente de crecimiento como este, y cómo se proyecta hacia el futuro en torno a la
formalización, como por ejemplo usted mencionó inicialmente en la entrevista. Sí, justamente para Ángel es importante este segmento porque de hecho más del 32% de las MIPIMES son lideradas por jóvenes entre 18 y 39 años, de acuerdo a las estadísticas de la última encuesta del Banco Central de la República. Y en particular sabemos que el problema de la informalidad es un problema estructural. Ahora, eso no quiere decir que no se puedan ir dando pasos de avance. En el caso de las MIPIMES, naturalmente hay una situación de necesidades de mentoría, necesidades de educación y de preparación y planificación, pero también hay una gran necesidad de flexibilización y simplificación, es decir, la carga regulatoria de las MIPIMES debe ser alivianada. Cuando me refiero a alivianada es que debemos considerar que es un segmento que por su relevancia, porque estamos hablando del 98% del tejido productivo nacional en términos de cantidad de unidades de producción, y estamos hablando de más del 61% de los empleados que trabajan en MIPIMES, de las personas ocupadas. El hecho de que este segmento tenga un 85% de informalidad te da a entender que el trabajo que hay que hacer es un trabajo arduo y un trabajo bastante a largo plazo. Sin embargo, cuando nosotros identificamos distorsiones como las que mencioné previamente, que es básicamente una oportunidad que tiene el presidente Abinader de actualizar el decreto que regula el régimen simplificado de tributación, nos damos cuenta también de que existen otras distorsiones en otras normativas, porque no es justo ni equitativo que una microempresa tenga el mismo plazo que una gran empresa para pagar el ITEVIS, por ejemplo. Durante los 20 días del mes siguiente hay que pagar el ITEVIS y eso no tiene ningún tipo de flexibilidad respecto al tamaño de la empresa, porque nosotros no llevamos las clasificaciones basadas en el tamaño de las empresas a la regulación para tener una regulación más proporcional. Si nosotros hacemos ese ejercicio, podremos identificar muchos plazos que si hacemos una pequeña mejora, un pequeño aumento de 20 a 90 días, le vamos a dar oxígeno a las MIPIMES, le vamos a dar flujo de caja a las MIPIMES, que es donde radica el principal problema que tienen para su crecimiento en el flujo de caja, en un sistema donde la informalidad se convierte en una barrera para el crecimiento, porque implica una gran inseguridad en términos de la litigiosidad laboral, implica la imposibilidad de acceso a financiamiento en tasas competitivas de las que se pueden acceder en el mercado financiero regulado, pero también implica la imposibilidad de proveer a los colaboradores el acceso al sistema de seguridad social, a un sistema de seguridad social que está pensado en que todos coticemos, todos los que estamos en edad productiva. Entonces, cuando uno visualiza que existen oportunidades simplemente con flexibilizar plazos y que existen oportunidades con hacer un mayor esfuerzo educativo también para las MIPIMES, no solamente pensar en que, bueno, tenemos una entidad que da financiamiento a MIPIMES, vamos a dedicarle 500 millones de pesos para esa entidad o 1.000 millones, pero cuando las personas aplican a esa entidad no llegan con los requisitos adecuados para acceder a los financiamientos, porque no llegan con la mentoría necesaria. Pero ¿qué ocurre después de que se consigue el primer financiamiento? Nosotros estamos abogando no solamente por un empuje a las MIPIMES para la formalización inicial de que saquen el RNC, sino que se mantengan en la formalidad. Porque el problema no es el primer mes, el problema es el primer año, el segundo año, el tercer año. ¿Cómo podemos romper la percepción de que estos emprendedores fracasen antes de los 5 años? ¿Cómo podemos forzar a que tengan más tiempo para que puedan desarrollarse? Y también, ¿cómo podemos lograr que aumente la cantidad de pequeñas y medianas empresas y que no más del 80% de las MIPIMES sean microempresas? Ahí hay un reto que tiene que ver con la operación de las empresas, pero también con la visión del regulador, con la visión del gobierno, de que no es solamente darle el empuje para que pueda obtener en 24 horas el registro mercantil. No, es cómo tú acompañas a esa empresa o cómo tú le facilitas que cumpla con las obligaciones regulatorias que tiene en un momento donde está tratando de entrar al mercado el emprendedor o en un momento donde
está asumiendo una carga operativa o costos adicionales simplemente por estar formales. Por eso se ha dicho, y hay estudios, incluso hay un estudio muy bueno del Ministerio de Industria y Comercio, MIPIMES, donde hace un análisis de la complejidad y de todos los factores que influyen en la informalidad. Y ciertamente cuando uno visualiza todos los retos, claro, hay retos que son para trabajar con una visión de muy largo plazo porque son problemas estructurales. Pero ¿qué podemos hacer desde ya? Bueno, podemos ver la regulación y reconocer que no es equitativo que tengamos los mismos plazos para todos los tipos de empresas. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, el doctor Boris de León. La verdad es que el Código de Trabajo constituye a la vez una oportunidad de tomar una medida estratégica por parte del gobierno dominicano. Como usted menciona, estamos hablando de una normativa de 1992, hace más de 30 años. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, el doctor Boris de León. Fíjese, hablando de reforma, también está en el debate, en el ambiente, en la agenda institucional del país, la reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana, que data de 1992. Hay una gran parte consensuada de esa normativa, del proyecto que busca reformar esa normativa, pero sin embargo hay otra que ha venido de debate en debate y que ha producido una especie de tranque y que parece que no encuentra ninguna salida para que se consensúe esta figura y pueda entonces convertirse en realidad la reforma del Código de Trabajo, es la cesantía. ¿Qué cree la ANGE que debe ocurrir en este ambiente y cuáles son los pasos próximos que entiende se debe seguir? Mire, la verdad es que el Código de Trabajo constituye a la vez una oportunidad de tomar una medida estratégica por parte del gobierno dominicano. Como usted menciona, estamos hablando de una normativa de 1992, hace más de 30 años. 30 años son suficientes para acumular una experiencia y poder identificar las oportunidades de mejora de la normativa. Pero no solo eso, sino que en estos 30 años, o más de 30 años que tiene de vigencia esta normativa, se han implementado otras legislaciones que también tienen que ser tomadas en cuenta al momento de discutir una reforma integral sobre el ámbito laboral. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social. Tenemos una Ley de Seguridad Social del año 2001, la Ley 87-01, que tiene entonces también más de 20 años también de implementación y que a la vez se encuentra en un proceso de revisión también. O sea, no tan avanzado como el del Código de Trabajo, pero que ya ha sido puesto sobre la mesa por la CISARRIL, es decir, las autoridades ya han empezado a hacer actividades de socialización de esta propuesta de reforma, aunque todavía no se ha oficializado en el Congreso Nacional. Cuando nosotros vemos esta situación desde ANGE, entendemos que necesariamente se trata de dos piezas, dos leyes que deben ser revisadas conjuntamente. ¿A qué nos referimos? Bueno, que tiene que haber coherencia. Tiene que existir coherencia entre las dos normativas. Y tiene que existir coherencia porque tiene que analizarse la carga regulatoria que implican estas normativas sobre los empleadores y también sobre los trabajadores, porque los trabajadores en el ámbito de la seguridad social también aportan. Y lo decimos por lo siguiente: tenemos una oportunidad de mejorar notablemente la regulación del Código de Trabajo para ser más competitivos, para ser más productivos desde un enfoque regional. No lo veo solamente desde el ámbito local. Por eso digo que es una oportunidad estratégica.
Y al ser una oportunidad estratégica, debe entonces ponderarse cuáles mejoras o cuáles flexibilidades se podrían incorporar. Yo le voy a poner un ejemplo. En el ámbito del Código de Trabajo actual, el plazo para hacer el pago de las prestaciones es un plazo común de 10 días para todo tipo de empresa. Y ahí vamos de nuevo con la clasificación del tamaño de las empresas. La gran empresa que factura 1.000 millones de pesos al año tiene 10 días y la microempresa que factura 1 millón de pesos al año tiene 10 días también. Entonces, ¿qué produce ese tipo de situaciones? Bueno, que el flujo de caja, la proyección, la organización financiera de la pequeña empresa se ve en una situación de mucho más vulnerabilidad que la gran empresa al momento de tener que enfrentar ese tipo de cargas regulatorias, que son obligaciones que van a mantenerse, pero son obligaciones que cuando uno lo ve en retrospectiva y uno analiza de manera integral el tejido productivo, uno dice, bueno, ¿en cuáles escenarios yo puedo implementar medidas de flexibilización para ser más productivos y generar más flujo de caja que permita que las MIPYMES, por ejemplo, y las MIPYMES lideradas por jóvenes puedan tener más capital para hacer inversiones en equipos, inversiones en investigación y desarrollo de sus empresas y poder crecer? Pero no solo para eso, sino más capital para más empleo. Y ahí vamos con el tema de la cesantía. Nosotros reconocemos que la cesantía es una conquista y que no debe en ningún modo afectarse la noción de los derechos adquiridos en ningún proceso de reforma. O sea, los derechos adquiridos deben preservarse. Ahora, ¿cuál es la normativa adecuada para la nueva generación de empleados, para la nueva generación de empresarios, en un contexto donde la inteligencia artificial va a tener un impacto? Va a tener un impacto y ya lo está teniendo el impacto. O sea, estamos en un momento de temprana adopción de esta tecnología que en otros lares, en otros países ya ha provocado despidos masivos y recortes masivos de personal. Entonces, ¿cómo nosotros vemos desde el punto de vista estratégico? Bueno, lo vemos como una oportunidad. No vemos esto como una situación insalvable. Yo creo que hay dos paradigmas. Está el paradigma de la conquista del Código de Trabajo de 1992, que hace que ciertos sectores añoren preservar la casi totalidad de lo que es la estructura económica derivada de esa normativa. Me refiero a la estructura económica de la carga regulatoria que conlleva. Y el otro paradigma, que es el paradigma de cómo yo incentivo a que las empresas contraten más personas, que contraten más personas. ¿Cómo nosotros incentivamos eso si las actuales empresas tienen el temor de que la cesantía se ha quintuplicado o ha triplicado o multiplicado por 10 lo que es el pasivo laboral? Hay empresas que no contratan más porque ya tienen mucho pasivo laboral. Y hay empresas que no calculan el pasivo laboral y luego cuando llega una situación conflictiva con un empleado pueden verse al borde de la quiebra. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto como una oportunidad estratégica porque en el caso particular de las MIPYMES, que es un segmento al que Ángel está prestando particular atención, sobre todo porque la práctica totalidad de los emprendimientos empiezan siendo MIPYMES. O sea, un emprendedor empieza siendo MIPYME porque todavía no ha facturado. Y todavía el emprendedor empieza con poco empleomanía. No empieza con 200 personas empleadas en el primer mes. Entonces, nosotros lo vemos vinculado a cómo tú fortaleces el ecosistema emprendedor formal. Y parte de las aristas, una de las aristas del ecosistema emprendedor formal es justamente la carga regulatoria que hay sobre las empresas que cumplen con sus obligaciones laborales, pero no solo las laborales, sino las de seguridad social, que están inherentemente vinculadas. Entonces, cuando uno visualiza eso, uno dice, bueno, realmente, si yo no voy a afectar los derechos adquiridos, el gobierno puede realmente revisitar el tema, no eliminar la cesantía, pero sí establecer mecanismos alternativos dependiendo de las distintas categorías de empresas que ya están por ley llamadas a ser fomentadas. Y me refiero particularmente al sector MIPYMES. Pero también puede ser estratégico para el gobierno identificar, por ejemplo, las empresas o los tipos de empresas que son necesarios para potenciar el posicionamiento del país como un hub logístico que aproveche más
su condición geográfica, ya digamos la infraestructura que ha construido, tanto a nivel de vías de comunicación como de telecomunicaciones, y todo el tema logístico, cómo yo puedo duplicar ese impacto en términos de generación de empleo. Yo lo voy a poder duplicar con el mismo código de trabajo o con un código de trabajo con la misma estructura de carga económica. Esa es la pregunta. La pregunta no es si hay que eliminarla o no hay que eliminarla. Nosotros entendemos que perfectamente puede erigirse un modelo donde se conserve parte de la estructura, pero se generen clasificaciones o se generen categorías con tratamientos distintos dentro del mismo código de trabajo, dentro del mismo código. ¿Por qué? Porque no necesariamente para un trabajador implica el mismo esfuerzo entrar a una MIPYME que entrar a una gran empresa de zona franca multinacional. Es distinto. ¿Por qué? Porque probablemente en la gran empresa tenga un mayor salario. Pero entonces, ¿por qué si en la pequeña empresa yo tengo un salario menor, que eso sí está clasificado, el tema del salario mínimo, por qué tienen que ser a nivel regulatorio similares o idénticas las cargas para las dos empresas? ¿Por qué no pueden haber categorías? ¿Por qué no puede haber un modelo que unifique lo que significa la carga de la seguridad social con el tema de la cesantía y generar un seguro ante desempleo? O sea, ¿por qué? Es una pregunta que uno la pone sobre la mesa, y realmente desde Ángel nosotros apoyamos sobre todo a Copardón, que ha hecho incluso un estudio sobre el tema de la productividad laboral y de la informalidad laboral, muy relevante y que debe ser tomado en cuenta, donde se ha incluso identificado la gran relevancia de la educación y cómo la educación influye en el posicionamiento económico de las personas. Excelente estudio el de Copardón. Nosotros somos aliados de estas posiciones porque sabemos que son posiciones que atienden a una visión de competitividad, tomando en cuenta los retos actuales. Y es una invitación que hace Ángel a repensar esa parte del modelo, viéndola desde una perspectiva estratégica enfocada en cómo podemos mejorar la competitividad y no verla como una situación en la que se va a generar una afectación, porque no lo hará y nunca se ha propuesto eliminar la cesantía para dejar sin sus derechos adquiridos a los actuales empleados. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo sumar más empleados en el sector privado, sobre todo porque las últimas estadísticas en términos de generación de empleo apuntan a que la mayor cantidad de empleo se ha generado en el sector público, de empleo formal, pero eso no es sostenible. No es sostenible en un contexto donde el gobierno tiene importantes retos a nivel de deuda, importantes retos a nivel del sector eléctrico, a nivel del sector justamente del subsidio de los combustibles, y importantes retos para aumentar el gasto en inversión de capital. Entonces, un gobierno al que tú le estás como sector privado y como población exigiendo que dedique inversión para más obras de infraestructura, es un gobierno al que tú no le puedes exigir al mismo tiempo que aumente la empleomanía. ¿Entiendes? Entonces, no es compatible y tampoco es sostenible. ¿Cómo nosotros tenemos que ver este tema? Bueno, como una oportunidad para que el Código de Trabajo, una vez aprobado, sea interpretado por los sectores económicos como una reforma pro competitividad, pro productividad, en un contexto de competencia regional. ¿Por qué? Porque nosotros debemos abogar por captar las oportunidades del nearshoring. O sea, el nearshoring es una posibilidad de captar inversión extranjera directa, y ya hay ejemplos que han incluso sido difundidos por el propio gobierno de empresas multinacionales que han apostado por la República Dominicana. Pero ¿cómo yo puedo duplicar eso el año que viene? Yo tengo que duplicarlo con reglas claras y señales de que invertir en República Dominicana es una buena decisión y que es mejor invertir en República Dominicana que en el resto de países de Centroamérica, para poner un ejemplo. Finalmente, y aprovechando el tiempo ya de manera sucinta, los mecanismos institucionales se activan en la medida en que los plazos se cumplen. Actualmente tenemos una matrícula de 11 de 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia que han cumplido su periodo constitucional. Esto obviamente activa el mecanismo constitucional de que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga que sesionar para
evaluar el desempeño de esos jueces y producir los cambios correspondientes en esa alta corte. ¿Cómo usted ve ese panorama? Mira, la Constitución de la República contempla efectivamente que luego de 7 años los magistrados están sujetos a evaluación. La Constitución no establece un plazo para esta evaluación, es decir, que es una facultad potestativa del presidente de la República en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, elegir el momento en el cual hacer ese proceso. Y es un proceso que entraña un gran reto para el gobierno porque hemos visto pasos importantes de avance en el sistema judicial. Hemos visto un proceso de transformación digital importante que ha permitido el acceso remoto a los expedientes judiciales y también la participación en audiencias virtuales. Digamos que una transformación 360 grados de lo que es la forma tradicional en la que funcionaba el servicio de justicia, y el reto radica precisamente en la continuidad de ese tipo de iniciativas. La reducción de la mora ha sido otro de los avances que ha exhibido el Poder Judicial y que son avances que para el sector privado son ultra necesarios. Es decir, no se puede llegar a un punto ahora con este proceso donde se va a reformar o se podría reformar en gran medida la composición de la Suprema Corte de Justicia. No podemos llegar a un punto de retroceso. Tenemos que garantizar la continuidad. Hay un plan ya puesto en marcha, que es el Plan Justicia del Futuro 2034, donde se han delimitado una serie de iniciativas incluso normativas, como un proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, un proyecto de ley de eficiencia procesal. Es decir, estamos en un punto donde el nivel de avance del Poder Judicial ha sido reconocido por amplios sectores, inclusive del propio gobierno, pero donde también se han generado expectativas de que se continúe con esas medidas que ya han sido diagnosticadas y que han sido identificadas. Entonces, ciertamente, Ángel estará monitoreando el proceso cuando sea convocado con el objetivo de poder identificar perfiles y también, en caso de que sea necesario, participar más activamente como sociedad civil, pero sobre todo con el ojo avisor en garantizar la continuidad de los avances que se han dado. Y lo decimos porque, naturalmente, la implementación de un sistema de gestión digital es una decisión administrativa. Ahorita viene un cambio de mentalidad y podría engavetar ese tipo de proyectos. Y eso es lo que nosotros como jóvenes empresarios no podemos permitir. O sea, nosotros confiamos en que el proceso de digitalización, el proceso de transformación digital del Poder Judicial debe avanzar, debe seguir avanzando, debe seguir mejorando y debe seguir facilitando el acceso y amplificando el acceso a nivel general de la ciudadanía, y que este proceso sirva para el gobierno fortalecer la Suprema Corte de Justicia y no generar ningún tipo de retroceso o contratiempo con los planes que ya han sido identificados y que han sido anunciados a la población. Magnífica ilustración con su enfoque preclaro acerca de la situación nacional e internacional y la perspectiva institucional del país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias por la invitación, Federico, y saludos a la teleaudiencia. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Ángel, el doctor Boris de León. Proseguimos con nuestro contenido.